¿Qué municipio a nivel nacional escogíamos para celebrar este primer aniversario del más importante esfuerzo que realiza el gobierno en materia social, como es la reforma de salud? Estuvimos pensando en qué municipio, en qué poblado podíamos realizar este aniversario, y la doctora María Isabel nos recomendaba que fuera al Cataho por lo que simboliza el Cataho, porque ha sido el símbolo de la desidia, del desinterés, del abandono de los anteriores gobiernos, y ahora se convierte en el símbolo de la atención por parte del gobierno a las necesidades de los sectores más vulnerables del país. Y ahí, entre los sectores más vulnerables, están los niños y niñas, los jóvenes, las mujeres, especialmente las madres solteras, jefas de hogar, y los adultos mayores, hombres y mujeres. Gracias por este recibimiento, por esta cálida bienvenida que sinceramente me emociona mucho. Este es un gran día porque estoy saldando la deuda que tenía con ustedes desde hace demasiado tiempo, que era venir a visitarlos, y más por una razón tan importante como es el aniversario de la reforma de salud. Y quiero agregar un dato que algunos probablemente no recuerden, pero estaba en deuda con ustedes porque desde mi época de periodista, ejercí el periodismo durante más de 20 años, en esa época tuve oportunidad de recorrer numerosos municipios de Chalatenango. Y tuve oportunidad de visitar esta zona, tanto Arcatao como Las Flores, Guarjila, donde ya desde esa época, todavía en tiempos de la guerra, en tiempos del pasado conflicto, se veía como ustedes buscaban salir adelante a base de la organización comunitaria. Yo recuerdo que en esa época hice reportajes para una cadena internacional, para CNN, pero también para el Canal 12 que trabajaba en esos momentos. Hice reportajes de cómo este pueblo salía adelante a partir de la organización comunitaria, porque el Estado, el gobierno en ese entonces, no atendía sus necesidades. Por eso es que estoy ahora feliz de poder acompañarlos y de poder compartir este día de fiesta con ustedes. Quiero agradecer a la ministra de Salud, a la doctora María Isabel Rodríguez, a todo su equipo, su incansable esfuerzo para que lo que hace un año era apenas un proyecto, ahora se ha convertido en una realidad. Antes de venir acá, hicimos una primera parada y visitamos la unidad de salud donde hemos recorrido las instalaciones del equipo comunitario de salud conocido como ECOS, por sus iniciales ECOS, Equipo Comunitario de Salud. Y hablamos con el médico que tiene bajo su responsabilidad la administración de ese ECOS, hablamos con el equipo, con el personal. Tuve oportunidad de conocer también a los 3 médicos cubanos que, con la solidaridad que le caracteriza a ese pueblo, están asesorando el desarrollo de esta reforma de salud y particularmente aquí en el departamento de Chalatenango.